Bueno, muy bien, estamos de vuelta acá en el living de La Gaceta. Ayer en Tucumán hubo tres internas, ¿no? Hubo tres frentes Sí. en los cuales se disputaron internas. Uno fue el del Frente de Todos, estuvimos conversando hace un ratito con Mario Leito, quien ganó esa interna por ese sector político. El otro fue en Juntos por el Cambio, donde Domingo Amaya se impuso sobre la lista de Manuel Curel. Y el tercer espacio político donde hubo interna fue en Consenso Federal, donde Silvio Belomío se impuso a la lista de Ariel García. Y justamente estamos acá para conversar con Silvio Belomío, quien se agradecemos por venir. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien. Bueno, ¿cómo arranca esta jornada post-paso? ¿Qué lectura hace de lo que ocurrió anoche? Tanto desde su lugar como también de lo que pasó a nivel nacional. Sí, a nivel nacional la verdad que creo que nos sorprendió a todos la diferencia, que sabíamos que el kirchnerismo tenía muchísimas posibilidades de encabezar, de ganar, sí, pero por mucha menos diferencia. Esto en cierta forma está sepultando o diciéndote, bueno, el resultado en octubre ya estaría prácticamente cantado, más Claro, teniendo en cuenta lo que ocurrió en provincia de Buenos Aires, la diferencia en provincia, o sea que el esquema es complejo desde sí, el punto de vista político o desde el punto de vista electoral. Lo preocupante en esto es, lo que más me preocupa siempre a mí en particular, es la cuestión de la gestión. claro. Cuánto repercute en la gestión, qué es lo que puede pasar en este país. Falta mucho tiempo para el cambio de gobierno. Entonces, espero que el gobierno nacional reaccione rápido, esté a la altura de las circunstancias y en esto a los argentinos nos muestre que algún cambio tiene que hacer con vistas, Sí, por lo menos, no a las elecciones, sino al fin de su gestión. claro. Claro. Y luego a nivel provincial, lo que presumíamos, el peso del kirchnerismo en Tucumán es muy fuerte. Sí. El análisis que hacemos nosotros es que logramos constituirnos en tercera fuerza en la provincia, que no es menor, es muy importante, y en particular, ya yendo a lo nuestro, a lo que es nuestro espacio de consenso federal, haber ganado y la lista tener más votos que la otra no es un tema menor, porque la verdad que lo que yo le venía insistiendo y venía diciendo siempre, es decir, lo nuestro es una construcción política, es un nuevo espacio político y que va por otro sistema, con otro paradigma donde no tenemos estructura desde el Estado. Es una de las pocas listas que no tenía un Estado por detrás, Sí. llámese Sí. el Estado provincial o nacional o municipal. Así que por lo tanto creo que es más que importante lo que se consiguió, mucha gente que se acercó al espacio, muchos votos y mucha gente convencida, que es Claro. algo difícil de concebir en nuestra política tucumana o comarcana, pero Sí, sí, sí. la realidad es que vamos a ese cambio de paradigma. En el caso de su lista tienen que duplicar, en este caso, para las elecciones generales, si no me equivoco, la cantidad de votos, ¿no? Sí. Yo creo que las proyecciones Va a son muy poder- buenas. Sí. Son muy buenas porque hay que ver también qué es lo que ocurre a nivel nacional, no es un tema menor. Si se polariza más de lo que estaba polarizado o exactamente al revés. Hay que ver cuál es el efecto que se da a nivel Claro. nacional. Porque Hay distintas lecturas, ¿no? También se Sí. habla de que esto también refuerza la posición de Roberto Labaña, porque personas que desencantadas con el macrismo y viendo que está tan lejos de la reelección pueden volcarse a ese espacio político. Yo soy una de las personas que piensa eso. Yo creo que este espacio, si hay algo que se venía diferenciando con el resto, era que venía con ideas concretas, sabe de crisis, sabe de cómo manejar las crisis. Tenemos un piloto de tormenta como Roberto Labaña y me parece que eso en el electorado puede jugar muy fuerte. Justamente le hago una consulta, Roberto Labaña es un piloto de crisis, fue ministro de Economía de la Nación en un momento muy Sí. complicado, y ya empezaron a circular rumores de que en un posible gabinete de Alberto Fernández se lo pueda convocar como ministro de Economía. ¿Qué tiene Mirá, para decir? ¿Se sabe algo? Yo creo que acá tenemos que empezar a madurar y creo que venimos madurando democráticamente y políticamente. Sería bueno. Yo lo hablé acá inclusive en este set, venía diciendo por qué en su momento decidí moverme del espacio de lo que era Cambiemos, veía que no había un cambio, que en realidad era toda una puesta en escena y la persona más importante de esta gestión a nivel nacional, que pretendía un gobierno de consenso, que entendiendo de la crisis nacional, se llama Emilio Monzó. Es la persona más denostada por el mismo espacio, por el propio espacio político, que él sí tenía esta idea. Yo creo que nosotros seguimos en una crisis muy profunda en el país, entonces no podemos pensar que gobierne solamente un sector. Tenemos que terminar definitivamente con esta grieta. Nuestro espacio político, en el discurso y en la acción, está convencido que tenemos que ir por el medio. Y me parece que pensar en lo que se viene en un gobierno de coalición, me parece que es sano, independientemente que faltan las elecciones de octubre, pero sí es bueno y habla de una cierta madurez de que hablemos que
no casarnos o quedarnos solamente en nuestro espacio chiquito, mediano o grande, sino que entendamos que tenemos que convocar a los mejores hombres. Claro. ¿Qué análisis hace de estos resultados, ¿no? De ayer recién decía, bueno, fue una situación que sorprendió por la diferencia de votos en general, ¿no? Pero si hay que analizar por ahí, bueno, la actitud de Juntos por el Cambio, cómo ha venido manejando en estos últimos meses quizá distintos puntos, ¿qué lectura hace de eso? Es fácil siempre con el diario del lunes más y la Gaceta, pero más allá de eso, la realidad es que esto lo vengo insistiendo y lo vengo diciendo. Este gobierno no cambió nada. Lo único que hizo fue criticar el gobierno anterior, pero se pareció mucho en las formas, en la metodología. Ideológicamente quizá estaba en la antípoda, pero metodológicamente no cambió absolutamente nada. Siguió con la misma lógica este círculo vicioso. O sea que lo que tenemos que ver es pensar en la gente y no subestimarlo a la gente. El hecho de decir, bueno, ¿por qué tanta diferencia? Y en núcleos donde hoy está gobernando, cambiemos. Porque tengamos en cuenta que no es un tema menor, que si nosotros estudiamos del 83 a la fecha, del regreso a la democracia en Argentina, cerca del 90% de los gobiernos que son oficialistas ganan en las elecciones. Sí. Y acá tenemos un gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires que estaban gobernando. Es decir, el peso del oficialismo en las elecciones es muy marcado. Entonces, ese es el análisis que hay que hacerlo. ¿Por qué perdieron, en definitiva? Y yo creo que el por qué, los motivos están a la vista. No hay ningún cambio real que se haya producido. Mucha gente que apostamos inclusive a este gobierno nacional nos sentimos muy desilusionados y sobre todo lo más grave, no se veía ningún panorama de cambio del 10 de diciembre en adelante. Porque decir, bueno, muy bien, sumaban electoralmente lo que se vio como una gran jugada, o Pichetto, una persona que desde el punto de vista de cantidad de votos no le sumaba absolutamente nada, pero a su vez decían, bueno, sumamos una persona de consenso que hable de abrir el espacio. Insisto con el mismo tema, ¿por qué denostaron a personas como Frigerio, como Monzó, que eran del mismo espacio, que tenían las mismas características de apertura hacia los demás? Y me parece que estas son las consecuencias. No cambió nada. Y cuando muestran las obras, a ver, un gobierno cualquiera, nacional, provincial o municipal, es lo que tiene que hacer, son las obras que tiene que hacer. No cambió el paradigma y los indicadores macroeconómicos son nefastos. La gente realmente la está pasando mal. No quiere decir que los gobiernos anteriores fueron buenos, pero en esta hiperpolarización que ellos mismos instalaron, les jugó en contra también. Usted como hombre que viene de los números de la economía, viendo lo que está pasando ahora a la mañana, todas las noticias, la cotización del dólar, lo que está pasando con los bonos, ¿qué lectura hace y qué cree, cómo van a seguir esta situación? ¿Cree que se va a profundizar? ¿Cree que es un shock momentáneo? ¿Y qué recomienda? No, es lógico que se produzca este movimiento, es un shock electoral, si querés, el resultado sorprendió a todos y también a los mercados. Me parece el problema, e insisto con esto, lo que estamos sufriendo es que tenemos los pies de barro, en definitiva. Entonces, la economía no es sólida, no está sustentada, pero yo no creo que suframos un efecto como el que sufrimos en el 2017 o en el 2018. Estamos muy lejos de eso. Hay suficiente cantidad de reservas como para enfrentar una movida cambiaria sobre todo, o sea que yo no creo que suframos un cambio tan grande como en el 2017. Y espero que no cometan sobre todo el punto de vista del error político. Acuérdense ustedes que la devaluación profunda del 2018 nació el 28 de diciembre de 2017 por un error político. Sentarlo al jefe de gabinete y que le dé instrucciones al presidente del Banco Central, eso fue un pésimo mensaje y el mercado también lo captó como un mensaje negativo y esas son las reacciones. Esto es un resultado electoral. Creo que es muy importante también cuál es el mensaje de la fuerza política ganadora, cuál es el mensaje que da hacia adentro y sobre todo hacia afuera. Yo particularmente te insisto con algo, me parece que no van a cambiar tangencialmente las cosas o radicalmente todo, no, me parece que no va a ser eso. Y este gobierno tiene la suficiente cantidad de reservas como para hacer frente a esta movida cambiaria. Espero que esto se vaya acomodando y en definitiva no suframos cambios bruscos, pero hay que estar muy atentos. Estos días van a ser muy movidos, pero te insisto con esto. Creo que tienen la suficiente cantidad de reservas como para hacer frente a una movida cambiaria. Perfecto, bueno. Bien, muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias a usted. Seguramente vamos a estar hablando porque queda una larga campaña todavía mejor, camino. Ahora sí. Nosotros, Caro, vamos a hacer